Industria textil y sostenibilidad es el título de un nuevo capítulo de la serie mensual Horizontes Cercanos que realizamos en colaboración con el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Les dejo en la compañía de Orencio Vázquez, es coordinador de esta serie, es profesor de Economía Aplicada de la UNED y coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Bienvenidos a un nuevo espacio de Horizontes Cercanos. Hoy hablaremos de la industria textil, una industria con una creciente importancia económica. Solamente en nuestro país representa casi cerca del 3% del PIB, pero a pesar de esta importancia económica no está exenta de polémica por los impactos medioambientales y sociales que provoca el actual modelo de producción. Para hablar del futuro de la industria de la moda, de los retos y desafíos que nos plantea, nos acompañan hoy Elena Salgado, responsable de Empresas y Derechos Humanos en el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, y Gemma Gómez, directora de Slow Fashion Next. Vamos a comenzar hablando de sus impactos. Con Elena, si nos puedes describir brevemente qué impactos provoca actualmente la industria textil. Bueno, los impactos de la industria textil, igual que cualquier otro tipo de industria, ¿no?, tienen una especial relevancia en relación con los impactos sociales que se producen en las cadenas de producción que específicamente en el sector textil se caracterizan por ser cadenas de producción muy grandes, con muchísimos eslabones, una descentralización muy grande a países donde muchas veces los derechos laborales, sobre todo, están menos protegidos o cuentan con un sistema de protección más laxo. Desde el Observatorio de RSC es en los impactos sociales, en los que más nos centramos. Sin embargo, es verdad que la industria textil también produce importantes efectos medioambientales, que nosotros no los monitorizamos tanto, pero también son muy relevantes y muy importantes. Tal vez ahí Gemma pueda darnos más información. Pues efectivamente, Elena. Realmente estamos hablando de una industria, sobre todo también por el exceso de producción, ¿no? Pensar que anualmente se producen 100.000 millones de prendas, según el informe de la Fundación Ellen MacArthur. Y claro, todas esas prendas, si pensamos, por ejemplo, que para producir los 250 gramos, ¿no?, que son una camiseta de algodón, se necesitan 2.700 litros de agua, ¿no?, que es lo que puede consumir una persona en 3 años. O que, por ejemplo, según el Banco Mundial, la industria de la moda, ¿no?, es la responsable de entre el 8 y el 10% de las emisiones de CO2 globales, o que es la responsable del 20% de los residuos tóxicos vertidos a ríos y mares, y podría decirte muchísimas más, ¿no? Pero efectivamente, aparte de la parte social que estás mencionando, las leyes en general en estos países son laxas para los dos, la parte medioambiental y la parte social, ¿no? Y todas estas industrias que luego venden en países que ya están más adelantados, pero producen allí, ¿no? Entonces disfrutan, como si dijéramos, ¿no?, de esa posibilidad de hacer las cosas sin estar regulados como lo estarían aquí, y luego a un coste mucho menor, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta de que eso no se queda allí, es decir, que estamos conectados por aire, estamos conectados por mar, y todo eso nos llega de alguna manera, ¿no? Cada vez estamos viendo más. Por ejemplo, uno de los grandes problemas, los microplásticos. El poliéster que llevamos, las camisas que nos compramos normalmente, el poliéster, los sintéticos en general, es el 62% de los tejidos que utilizamos actualmente, ¿no? Ese poliéster es plástico, tereftalato de polietileno, ¿no?, como una botella de agua. Cuando tú lo metes en la lavadora, con la abrasión genera microplásticos. Esos microplásticos van a ríos y mares. En los ríos y mares se lo comen los peces. ¿Y quién se come a los peces? Pues nosotros. Hay muchos. Podríamos hablar de muchas cosas. Y en este escenario en el cual tenemos unos retos como cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible, el actual modelo textil no acompaña a conseguir estos retos y desafíos. Tendremos que hablar de otro modelo. Desde Slow Fashion Next trabajáis en ese otro modelo. Si nos puedes explicar, Gemma, en qué consiste y la viabilidad real, ¿no? Porque vivimos también en ese entorno de competición de costes que comentabas, de trasladar la producción, que decía Elena, a terceros países, tiene mucho que ver con el modelo económico actual, ¿no? Es un modelo internacionalizado. ¿Cómo hacemos o cómo conciliamos esos retos que tenemos en materia de sostenibilidad con la industria de la moda?
Pues mira, yo te diría que creo, o sea, al final todas estas grandes empresas son modelos de negocio que han nacido en el siglo XX, con una economía ficticia, porque el PIB, ¿no? Todos esos modelos lo que querían era un crecimiento, ¿no? Continuo, y no se puede estar creciendo continuamente en un mundo que tiene límites, ¿no? Entonces para mí ese concepto de economía es un concepto de economía que no es real, ¿no? Ahora hay propuestas de economía como la economía de la rosquilla, por ejemplo, que me parece mucho más sensato pensar que tenemos un techo ecológico, ¿no? Y que no lo debemos de sobrepasar, los límites planetarios, por nuestra propia supervivencia. Entonces yo creo que lo que se está empezando a crear ahora son modelos nuevos, los modelos que realmente van a aportar valor a las industrias, ¿no? Van a aportar valor social. Y estos modelos yo creo que son la alternativa. Además, yo creo que yo como lo vivo diariamente, lo llevo viviendo pues prácticamente 10 años, ¿no? Entre unas cosas y otras. 8 casi de empresa y otros 2 años de investigación. Hay como una ola, es muy curioso, pero por más que nos dicen que ya nos podemos comprar lo que queremos, y es cierto que eso está ahí, es un modelo, ¿no? Pero yo creo que hay como una necesidad, te diría, de las personas de crear, de hacer cosas, ¿no? Al final también es algo como cultural. Es como una ola, hay una ola, pero además te diría que no es solamente en España. Yo me muevo mucho, me muevo en Latinoamérica, me muevo en otros países. Es como, o sea, hay una ola emergente de pequeñas marcas, ¿no? Que quieren hacer las cosas de otra manera y que algunas de ellas, como las voy acompañando en el tiempo, se van profesionalizando, ¿no? Y van sabiendo hacer bien las cosas, ¿no? Y yo te digo que para mí eso, la innovación, la resiliencia de las pequeñas empresas colaborando juntas, ¿no? Que eso tiene también mucho que ver con la economía circular, ¿no? Para mí ese es el modelo que debe de ser. Un modelo más local, más que tiene en cuenta, como decía Elena antes, ¿no? A todas las personas dentro de la cadena, que en vez de ser una cadena de producción, es una cadena de valor en la que se incluye al consumidor. Y las grandes marcas, Elena, porque en cierta manera la comunicación de estas grandes empresas en los últimos años está muy enrocada en los temas relacionados con sostenibilidad. ¿Cómo afrontan esos nuevos desafíos como retos, como oportunidades, como riesgos? ¿Es compatible esa moda sostenible con sus modelos de negocio? Asistimos a presentaciones trimestrales de resultados en las cuales, bueno, pues si ha caído las ventas o no han crecido lo que se esperaba por parte del mercado, eso castiga a las acciones de esa compañía. ¿Cómo están tomando todas estas cuestiones, estas tensiones? ¿Cómo afrontan estas tensiones las grandes marcas que todos tenemos en nuestra mente? Bueno, pues yo creo que las grandes marcas no son ajenas a esto, ¿no? Y no son ajenas tampoco a ese movimiento que dice Gemma que se está creando o que viene creándose desde hace años de tender hacia otros modelos. Ellas son conscientes de que también hay cada vez más una demanda social hacia una cierta responsabilidad corporativa, ¿no? Y ellas tratan, pues, de, en la medida de lo posible, amoldarse o dar a entender que sí se están amoldando a estos cambios y a estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, desde una de las cosas que hacemos en el observatorio, que es analizar la información pública de ciertas empresas españolas, pues también analizamos información de empresas textiles y se ve que cada vez dedican más, digamos, más páginas de esas memorias anuales a hablar de sostenibilidad, ¿no? Si bien es cierto que la sostenibilidad ya ocupa mucho espacio en sus documentos, en sus discursos, en sus seguramente negociaciones, cuando escarbamos un poquito y vamos a buscar datos más específicos sobre cómo están caminando hacia la sostenibilidad, pues es donde vemos que todavía queda mucho camino, ¿no? Pero desde luego sí es para ellas un reto, y yo creo que así lo ven, ¿no? Como un reto, también como una oportunidad de tal vez llegar a esos consumidores que se van alejando más de ellas porque lo que quieren es empresas, pues, que sean realmente sostenibles, y yo sí que creo que se están amoldando y que lo están teniendo en cuenta, ¿no? Tú, Gemma, ¿qué opinas? Porque muchas veces está reñida ese modelo de negocio de incremento de ventas que ya de por sí es insostenible, no solamente en la industria textil, en otras industrias, en la automovilística, en la de componentes electrónicos, tenemos que cambiar. Parece que hay una imposición por parte de la cultural, por parte de la sociedad, de que tenemos que cambiar
de prendas, de teléfonos, de electrodomésticos, de automóvil, cada un periodo de tiempo cada vez más corto, ¿no? Y eso indudablemente genera unos impactos desde una perspectiva medioambiental, y al mismo tiempo la economía, ese crecimiento económico que tú comentabas, depende de esas ventas, de ese incremento constante de ventas, ¿no? Y a través de la repercusión que tiene en la producción, ¿no? ¿Cómo conciliamos todo esto? ¿Cómo una gran marca que tiene como planteamiento el crecimiento constante de ventas puede conciliar con un modelo de moda sostenible, ¿no? Yo personalmente creo que no es posible, porque no lo llevan en el ADN, ¿vale? Al final han educado a un consumidor a unos precios muy bajos. Cuando tú empiezas a internalizar costes, lo que hacen es externalizar costes. No me importa el río que contamino, no me importa, no pago sueldos dignos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú has acostumbrado a un consumidor a externalizar costes, ¿cómo le dices que lo has estado haciendo mal todos estos años y que ahora lo quieres hacer bien? ¿Vale? Sobre todo cuando tu visión es estar viendo los mercados emergentes tipo India, Latinoamérica, ¿no? Vamos a ser para el 2030, si no me bailan las cifras, vamos a pasar de los 2.000 millones de consumidores que somos actualmente a 5.000 millones de consumidores. Y las grandes lo que están pensando es en ese pedazo de tarta que se está creando, ¿no? Entonces, yo no lo veo, la tecnología ni muchísimo menos está a ese punto para poder, si hubiera una tecnología verde, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, de las 100.000 millones de prendas anuales que comentábamos antes, solamente un 1% se vuelve a reintroducir en la cadena actualmente. Es muy ingenuo pensar que 100.000 millones de prendas se volatilizan. Eso está generando impactos. Y de hecho, por ejemplo, en vertederos tiene de las tasas de emisiones más altas de gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, si tú no te estás ocupando de hacer realmente una economía circular, de reintroducir eso, si tú no estás haciendo las mega inversiones que eso necesita, es muy difícil. Si tú no te estás yendo a las fábricas donde produces y implementar energías renovables, ¿no? Energías limpias, ¿dónde, sabes? O sea, no sé, yo honestamente en ese sentido yo creo, sobre todo además porque las generaciones que vienen con otro chip, ¿no? Hablamos de los automóviles. La industria del automóvil ahora, con los BlaBlaCar, todo esto, o sea, necesitan cosas diferentes y esos son los consumidores del mañana, ¿no? Entonces, no necesitan tantas cosas, ¿no? Entonces, y quizás también hay otras maneras de fomentar un consumo, pues por ejemplo, con el intercambio. Uno de los modelos que pueden ser ahora más atractivos es el intercambio de ropa. De hecho, hay modelos en Estados Unidos muy exitosos con esas perspectivas, ¿no? Igual lo que se trata es de, pues, un poco cambiar el modelo de consumo, ¿no? Y en vez de comprar todo low cost y luego encima tener bolitas cada vez que te pones una cosa, ¿no? Pues igual lo que necesitas es un intercambio de prendas, un día me voy de intercambio de prendas, otro día me voy a vivir una experiencia con estas pequeñas marcas emergentes en un pop-up y invierto un poquito más porque soy consciente de lo que cuesta hacer eso. Otro día, pues igual tengo una boda, en vez de coger y comprarme una cosa que la voy a tener en el armario, me voy a gastar muchísimo dinero y la voy a tener en el armario porque solo me la voy a poner una vez, porque además mi circuito es pequeño, pues la alquilo en vez de comprarla. ¿Vale? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es un poco educar abriendo pues otras diferentes oportunidades, creo. La educación al consumidor es un aspecto clave, ¿no? ¿Y los poderes públicos, Elena, están haciendo algo al respecto? ¿Son conscientes de estos impactos? ¿Se están llevando a cabo algún tipo de iniciativas que intenten paliarlos o mitigarlos? Bueno, si no de forma específica para el sector textil, yo creo que sí los poderes públicos están siendo conscientes de estos impactos en relación con la industria en general, ¿no? En relación con los impactos que las empresas pueden tener en los derechos humanos, en el medio ambiente y en toda otra serie de cuestiones que nos afectan a todos. Y prueba de ello es que ya tenemos algunos países de nuestro entorno que o bien ya cuentan con leyes, como en el caso francés, que establecen la obligación para las empresas de controlar y de prevenir esos impactos en derechos humanos. Hay otras iniciativas, por ejemplo en Suiza ha surgido también una iniciativa popular que pide al gobierno
y que se está, negociando en el Parlamento suizo, que pide también lo mismo, ¿no?, a las empresas suizas que pongan medios para evitar vulneraciones. Y un poco ese efecto contagio se está dando en otros países de nuestro entorno. La Unión Europea, por ejemplo, también es consciente de este fenómeno y está viendo cómo se puede hacer. En 2017 tuvimos el informe del Parlamento Europeo a la Comisión sobre el sector textil, donde se exponía muy bien cuáles son todos los impactos del sector textil, y el Parlamento le pedía a la Comisión que tome medidas legislativas para parar y para poner freno a estos abusos que muchas veces vemos, ¿no? Entonces yo creo que los poderes públicos sí son conscientes de estos riesgos y sí se está comenzando un camino para tratar de paralizarlos o tratar de, reducirlos al menos. Gemma, ¿cómo está España en moda sostenible? ¿Y se es consciente también de que una producción sostenible puede generar un valor añadido con respecto a competidores que no vamos a poder llegar a ese nivel de precios o en los factores de producción de dumping social? ¿Cómo hemos evolucionado en los últimos años? ¿Cuál es tu percepción desde el conocimiento del sector para los próximos años? Bien, mira, yo más que de moda, moda sostenible, sí, como 100% sostenible, hablaría de criterios de sostenibilidad. Como decía antes Elena, es verdad que estamos hablando de una industria muy segmentada, donde se puede vulnerar en muchos sitios y hay muchos aspectos, ¿no?, que tratar, ¿no?, pues desde la reciclabilidad, compostabilidad, derechos humanos, agua, hay muchas cosas de las que hablar. Yo te diría que en general las marcas pequeñas lo que hacen es enfocarse en algo concreto, ¿vale? Y tratar de comunicar ese aspecto concreto. Lo que sí que te puedo decir, como te decía antes, es que es un movimiento que es brutal, porque nosotros es que nos relacionamos con todas esas marcas y además muy ilusionante. Este fin de semana pasado, por ejemplo, estábamos en MOMAT, ¿no?, que es una feria internacional aquí en Madrid para los compradores nacionales e internacionales, es decir, para las tiendas. Y mientras que en otros sectores hay como una especie de hastío, de que no sé, aquí este sector es un sector que va a velocidad de crucero. Y aunque todavía es un sector emergente, ¿vale? Yo no puedo decir que sea una propuesta, hay marcas que están mucho más avanzadas, ¿no?, profesionalmente también, ¿no?, y tal, y otras menos, ¿no? No hay una monitorización todavía, ni te puedo decir, no sé, como datos muy concluyentes, ¿no? Lo que sí que es a nivel de movimiento es espectacular. De hecho, toda la prensa que ha salido de esa feria, por ejemplo, la lees y parecía que solamente había moda sostenible, ¿no? Y eso es porque de alguna manera es algo que ilusiona. En un mundo donde padecemos tanta desilusión por tantos motivos, tantas guerras, tal, ¿no? Al final, la gente que está haciendo algo en lo que realmente cree, ¿no?, y que está aportando valor, al final es ilusionante y muy motivante, ¿no? Y dicen también, pues eso, ¿no?, todo el mundo en el sector en moda habla de la experiencia de usuario, ¿no? Pues cuando tú tienes, por ejemplo, unos chicos que hacen relojes de madera y que se llevan a sus clientes a plantar árboles en Galicia, donde el fuego ha arrasado los bosques, ¿no?, pues es que esa experiencia de usuario es muy potente, ¿no? Y eso es lo que están haciendo estas marcas. Entonces yo te diría que hay mucho por hacer, ¿vale? Si viviéramos una campana de tendencias, ¿no?, la campana de Gauss, pues no habríamos llegado todavía a ese 15% que se necesita para que una tendencia sea como algo lo común, ¿no?, lo normal. Lo que sí que creo es que no vamos a tardar tampoco ya demasiado en llegar a ese 15%, porque es muy atractivo también. Pues nos despedimos con este halo esperanzador. Hemos empezado a hablar de la insostenibilidad de la industria textil y, sin embargo, pues hemos alumbrado una cierta esperanza con respecto a cambios que se están produciendo y que tienen que producirse en un futuro y que indudablemente van a aportar a que tengamos un modelo económico más sostenible. Muchísimas gracias, Gemma. Elena, muchas gracias. A vosotros. Pues aquí lo dejamos para otra ocasión. Gracias.